Dios no rechaza oración. Oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él extiende sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza Él escuchará. Dios al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. La gente necesita entender lo que Dios está hablando. Cuando Él queda en silencio, es porque está trabajando. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él extiende sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza Él escuchará. Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. 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 Fuera la tristeza, puede durar toda la noche. La alegría del Señor viene al amanecer. Fuera la tristeza, puede durar toda la noche. La alegría del Señor viene al amanecer. Fuera la tristeza, puede durar toda la noche.
¿Cómo están, querida iglesia? Le damos la bienvenida a este día domingo, culto online. Estamos contentos que se nos pueda unir y también le recordamos que el próximo domingo tenemos culto presencial para que no se lo pierda. Esta semana continuamos con los devocionales. El día jueves tenemos reunión de conectados con la oración y ya el día domingo tenemos nuestro culto de quincena de febrero y es increíble cómo avanza el verano. Luego de este culto, el 18 de febrero comenzamos nuestro viaje a Icalma, nuestras misiones como iglesia, un evento muy importante. Así que animamos a todos quienes nos quieran ayudar a través de sus oraciones y también sus donaciones. Es muy importante para nosotros como equipo que usted también pueda estar orando por nosotros y si está en su corazón poder ofrendar también, porque es mucho lo que vamos a hacer. Estamos felices por todo lo que ya está organizado, está listo el viaje. Y vamos a bendecir a toda la comunidad de Icalma, nuestros hermanos pehuenches que viven por allá en una zona extrema, con una situación social muy difícil y por lo mismo sabemos que como nuestra iglesia se llama Jesús es vida y Dios nos ha dado una porción, para eso queremos compartir de eso y vamos a estar informando y mostrando todo lo que hacemos en nuestras redes sociales para que esté muy atento y atenta ahí en sus casas. A mí me gusta cuando comienzo un mensaje, el día de hoy también estamos en Victoria, compartiendo la palabra y cuando comienzo un mensaje me gusta decir que usted le pueda decir a la persona que está a su lado qué bueno que viniste o menos mal que viniste. En este caso, qué bueno que te conectaste y pégale ahí con el codo a la persona que está a su lado y si es que es su pareja ahí, tóquele con la mano en el hombro y dígale menos mal que te conectaste, porque hace muy bien cuando escuchamos la palabra del Señor. Y antes de comenzar me gustaría orar para que Dios pudiese bendecir este momento de donde estás en tu casa. Ten un tiempo de oración para que Dios abra nuestro corazón, nuestra mente y que pueda su palabra caer en buena tierra. Padre, te doy gracias, Señor, por este día. Gracias por todos los que se conectan. Porque estamos buscándote, Señor. Porque queremos más de ti, necesitamos de ti. En este día domingo nos conectamos de forma online sabiendo de que tú tienes algo para nosotros, para tus hijos, Señor. Hay tanta bendición en tu palabra. Y te pido que lo que mis palabras no puedan decir, el Espíritu Santo el día de hoy pueda hablar al corazón de cada uno de mis hermanos y hermanas. Que tu Espíritu Santo pueda descender con una paz para que podamos escuchar tu palabra sabiendo y teniendo fe de que no vuelve vacía y que va a generar un gran fruto en nuestra vida. En tu poderoso nombre oramos. Amén. Amén, amén. El día de hoy me encuentro en las dependencias maravillosas de nuestra iglesia y espero poder verle el próximo domingo por acá. El mensaje de hoy lo he titulado Una sola versión. Una sola versión. ¿Se ha dado cuenta cuando hay una película muy famosa y se crean muchas versiones alternativas de esta misma? La versión china, la versión hindú, la versión palestina. Y es muy chistoso ver versiones de, por ejemplo, los Avengers o la Liga de la Justicia. O hay unas versiones chinas de Titanic que si usted las puede ver son muy chistosas. Son de muy bajo presupuesto. Pero la versión original no es comparable porque es la primera. Pensándolo de esta manera, escuché en esta semana, siempre todos leemos la Biblia mirándola como de una sola perspectiva, ¿cierto? Y me imagino que usted ha escuchado muchas prédicas, hablamos de Jesús y sus discípulos, y siempre pasamos por alto cómo debe haber sido quizás la elección de los discípulos. Si eso lo pudiésemos llevar al día de hoy, a la realidad, a nuestro presente, ¿cierto? Y nosotros fuéramos quienes vamos a ayudar a Jesús en la elección de sus discípulos. Si Jesús fuese a comenzar su ministerio, y hay que elegir a las personas más aptas y preparadas. Y si lo podemos incluso poner de una forma más contemporánea aún, si Jesús tuviese que contratar en su empresa a 12 personas para poder encomendarles la misión que luego de que Él, cuando ya no esté, pudiesen continuar, ¿quiénes serían los más aptos para seguir en esta empresa?
un autor muy famoso llamado Tim Hansel escribe un artículo sobre esto. Si es que fuera un reclutador del personal y del personal que va a trabajar con Jesucristo y cómo se vería el potencial de cada uno de estos discípulos. Cuando hicieron todo este reportaje respecto a las características de cada uno de los discípulos, dice que la mayoría de los candidatos carecían de antecedentes, de educación y de aptitud vocacional para el tipo de trabajo que se les requería, o sea, ser seguidores y ser los discípulos, ser quienes iban a estar a cargo de todo el ministerio de Jesús. Dice, muchos no tenían ni siquiera el concepto de trabajar en equipo. La recomendación de la búsqueda de personas con experiencia en capacidad de gestión y en capacidad demostrada casi no existía en los discípulos. Simón Pedro era emocionalmente inestable y propenso a ataques de ira. Una persona que a nadie le gustaría tener en su ministerio, menos en una empresa. Andrés no tiene absolutamente ninguna cualidad de liderazgo. Los dos hermanos, Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, anteponen el interés personal ante la lealtad del ministerio o de la empresa, como estamos hablando ahora. Pero dice que uno de los candidatos, sin embargo, muestra un tremendo potencial. Es un hombre de capacidad e ingenio que se relacionaba muy bien con la gente, motivado, ambicioso y responsable. Dice, recomendamos a Judas Iscariote como su controlador, como su director, su subdirector, su CEO en la actualidad, su chairman, como dicen ahora, como el mano derecha. Era el ideal mano derecha de Jesús. Imagínense, si es que pudiéramos analizar a los discípulos de Jesús antes de haberlos elegido o contratado. Dice, en el papel Judas parecía muy superior a los otros discípulos. Y no es una mera casualidad que Jesús lo haya puesto a cargo de las finanzas. ¿A quién uno pone a cargo de las finanzas en la iglesia? Una iglesia no puede funcionar sin finanzas, un ministerio no funciona sin finanzas, una empresa no funciona sin finanzas. Y el que estaba a cargo de las finanzas era Judas, el que traicionó a Jesús, el que al día de hoy todos repudiamos, que lo tenemos como alguien malo, por supuesto. El otro día jugando fútbol aquí mismo, uno de nuestros jugadores de un equipo de nosotros se pasó al otro equipo, en el buen sentido de la palabra, por supuesto, no piense mal, simplemente se pasó al otro equipo literal, y nosotros somos los rojos, ellos son los azules, y se pasó a los azules y nosotros decíamos Judas, traidor, Iscariote, así lo llamábamos, porque cuando uno se quiere mencionar a alguien que ha traicionado, lo menciona como el Judas. Y cuando dice, ni Judas se atrevió a tanto, es como que el más traidor de todos, no hay un traidor más que ese. Cuando queremos hablar de alguien malo, hablamos de Judas. Tenemos una sola versión de la historia de los discípulos de Jesús. Damos por hecho de que Judas era el malo, pero en un inicio era el que tenía mayor potencial. El resto eran puros pescadores. Eran personas que no tenían ninguna aptitud, que no tenían lenguaje, que no hablaban bien, seguramente no se veían bien, no eran personas agradables a los ojos. No así, los que menos esperábamos fueron los más fieles, ¿no? Y el que tenía mayor potencial fue el que traicionó a Jesús. Qué terrible es como muchas veces vemos la vida en relación a una sola versión, pero ahora que yo le cuento esto y cuando yo también lo leía dije, nunca lo había visto de esta manera, nunca entendí que Judas era el más capacitado de todos. La versión que yo tenía era que siempre fue malo, ¿cierto? Siempre fue como el peor, la escoria, Judas. Oh. Luego de que Judas hizo lo que hizo, que traicionó a Jesús, nunca nadie más se llamó Judas. Quizás antes llamarse Judas era algo bueno, era como llamarse Mateo, Pablo, llamarse Aarón. Y los papás le decían, orgulloso, Judas, saluda al tío, saluda al tío. Pero ahora nadie, ¿quién le pone Judas a su hijo? Imagínense, habría que ser muy desgraciado para ponerle Judas a un hijo. Y tenemos una sola versión, y esto también sí,
cuando hablamos de versiones, cuando existe una sola versión y pareciera ser que para nosotros esa es la realidad, también pasa a nivel de iglesia. Cuando uno se congrega, uno piensa que la iglesia propia es la que tiene la verdad absoluta, ¿cierto? Yo cuando me fui a estudiar en un instituto bíblico en Estados Unidos y llegué allá, me empecé a congregar en otra iglesia, por supuesto. Y me di cuenta que en esa iglesia tenían formas diferentes a la iglesia de nosotros. Y como yo no había ido a muchas iglesias, saliendo de esta iglesia, no tenía mucho conocimiento de iglesia, no sabía que había otras iglesias que no cantaban el cumpleaños feliz después de la alabanza. Entonces terminaba la alabanza y dije, ahora viene el momento del cumpleaños feliz. Y no cantábamos el cumpleaños feliz. Y dije, ¿pero cómo? Una sola versión de iglesia. Yo dije, aquí no se debe predicar la sana doctrina porque aquí no se canta el cumpleaños feliz. Y lo cantábamos lento, ¿se acuerda? Y después lo cantábamos más rápido. Y después de cantar el cumpleaños feliz, saludábamos a los hermanos nuevos. Que el Señor te bendiga y te guarde. ¿Cómo olvidar aquellos tiempos de nuestra iglesia? Una sola versión. Creemos que la versión que tenemos de hacer iglesia es la absoluta correcta. Hay personas que dicen, no, porque a mí me gusta cómo predica nuestro pastor y no este otro pastor, porque este otro pastor es muy blandito y nuestro pastor le da más duro a la exhortación o habla con mayor libertad, ¿cierto? Muchas veces. O a mí me gusta este y no me gusta este otro pastor y creemos que ese pastor tiene la sana doctrina y la verdad absoluta por la forma en que predica o por lo que dice. No es que a mí me gusta más esta iglesia porque hay menos alabanza, hay más alabanza. En esta iglesia se trabaja más a la familia. A mí me han dicho muchas veces, oye, pero ¿por qué en la iglesia de nosotros no se hace tal y tal cosa? Y yo le dije, porque no hacemos esas cosas, hacemos otras cosas. Pero si usted quiere una iglesia en que se hagan estas otras cosas, vaya a la otra iglesia, no hay ningún problema. Pero siempre consideramos que la opción o la versión que nosotros creemos que es la correcta, pensamos que es la versión correcta para todo el mundo. Y vivimos con la mentira, por ejemplo, de que una vida llena de victorias es una vida que camina en el propósito de Dios. Una vida, una persona que va de triunfo en triunfo y de gloria en gloria es una persona que tiene como la bendición de Dios, ¿cierto? Pero una vida en la cual a una persona le pasan cosas no buenas, en la cual le viene una enfermedad, en la cual le viene una crisis financiera, esa no es la voluntad de Dios. Tenemos una versión de cuál es la voluntad de Dios. Si a alguien le pasan cosas buenas, esa persona está bien con Dios. Si a alguien le pasan cosas malas, esa persona está mal con Dios. Si a alguien le vino una enfermedad terrible que no se esperaba, algo debe haber hecho esa persona. Algo malo debe estar haciendo, algo debe haber pecado, hay algo que no tiene resuelto. Y esa es la versión que hemos creído constantemente en nuestras vidas. Que si a alguien le pasan cosas buenas, está caminando por la voluntad de Dios. Y si a alguien le pasan cosas malas, no está caminando en la voluntad del Señor. Porque si es que estuviese caminando en la voluntad del Señor, no le pasarían cosas malas. Y no hay nada más, no hay nada que esté más lejos de la realidad, es eso. Pensar de que quienes caminan en los propósitos del Señor están exentos de tormentas o de crisis o de enfermedades o de que le venga o le pase algo. Si esa persona hubiese estado haciendo las cosas bien con Dios, no le hubiesen robado el auto, por ejemplo, no le hubiese dado cáncer, no lo hubiesen echado del trabajo, no le hubiese venido este problema. Pero si es que estuviese en los caminos de Dios, Dios lo hubiese protegido, ¿cierto? Si es que hubiese pasado eso, Dios hubiese cuidado su cuerpo para que no le dé esa enfermedad. Pero no es así, porque muchas veces la voluntad y el propósito al cual Dios nos quiere llevar va a estar lleno de tormentas, va a estar lleno de problemas, y el día de hoy es un mensaje para quienes no entienden por qué están pasando las situaciones que están pasando. Que hay temporadas de crisis que no se acaban, hay problemas que no tienen a veces mayor explicación. ¿Por qué me tocó la familia que me tocó, por ejemplo? Que tengo unos hijos terribles, o que tengo unos padres que son un desastre, tengo una familia, unos hermanos, compañeros de trabajo, que llegaste a una situación laboral en la cual quizás tú no tenías la culpa. ¿A quién no le hubiese gustado haber nacido en una familia millonaria y que todo el tema económico estuviese resuelto de base, ¿cierto? Y tener problemas de millonarios, ¿cierto? Así como crisis existenciales y cosas así. Pero siempre pensamos
que la versión correcta de la vida es que estamos bien con Dios, nos pasan cosas buenas. Estamos mal con Dios, no nos pasan cosas buenas. Y hay una historia que pareciera ser sacada de una película. El apóstol Pablo, producto de estar predicando la palabra del Señor, es llevado, y la idea era que pudiese llegar a Roma para que pudiera apelar al César por el caso de que él era totalmente inocente. Pero por supuesto, usted puede leer la historia en el libro de los Hechos, lo quieren inculpar, entonces él se quiere defender y emprende un viaje en barco junto con otros prisioneros que van a ser sentenciados y llevados a diferentes cárceles. En este viaje, luego de pasar por diferentes puertos, dice que comienzan a naufragar. O sea, Pablo decide dejar toda su vida, toda su comodidad atrás, para comenzar a servir de lleno en el reino, para comenzar a servir de lleno trabajando, predicando la palabra. Y aún así, lo trataron de apiedrar, logró arrancarse, cuando iba a predicar, lo juzgaban y lo llevaron preso. Yo ya con la piedra ya me hubiese rendido, ¿cierto? Hubiese dicho, creo que esta no es la voluntad de Dios para mi vida, ¿cierto? Porque nunca pensamos que la oposición a veces es el camino correcto por el cual debemos andar. Y me gusta mucho un dicho que tiene Dante Gebel que dice que si estás caminando en una dirección y no te cuentas con el diablo de frente, quiere decir con alguna oposición o con algún portazo, ¿cierto?, de frente, es porque seguramente estás caminando en la misma dirección que el diablo, que es Satanás. Y pensamos que todas las puertas se abren porque estamos caminando en la voluntad de Dios, pero quizás esa no es la voluntad de Dios. Y el apóstol Pablo bien lo sabía. A pesar de todas las dificultades que le pasaba, el tipo estaba confiado en que tenía un propósito y lo tenía que cumplir. Confiado en Dios. No estaba confiado en lo que dirían a su alrededor sus cercanos. O sea, me imagino que luego de que le tomaron la decisión de llevarlo preso, más de alguno se le acercó y le había dicho, Pablo, ¿por qué no te detienes? ¿Por qué no vuelves a tu trabajo anterior? Quizá no es lo que Dios quiere para ti que tú prediques la palabra. Era evidente, o sea, lo viéramos todos, le hubiésemos recomendado lo mismo, pero había un fuego en el corazón de Pablo. Quizás cuando usted quiere venir a la iglesia, a este lugar, alguien le dice, oye, pero vaya a gastar plata, vaya a hacer esto, y uno dice, sí, tus pensamientos te van a convencer. Cuando alguien quiere viajar y calma, y dice, pero es que no tengo plata para ir y calma, pero siente en su corazón que debe ir. Cuando vamos a servir, siente en su corazón. Y uno dice, si yo quiero ir y calma y ver a la iglesia, ¿por qué me pasan cosas malas? Y dice el libro de los Hechos 27, 41, 44. Pero el barco dio contra un banco de arena y encalló de frente y por detrás empezó a ser destruido por la fuerza de las olas. Los soldados decidieron matar a los prisioneros para que ninguno escapara nadando. Pero el oficial quería salvarle la vida a Pablo y no dejó que los soldados cumplieran sus intenciones, sino que más bien ordenó a los que sabían nadar que se echaran al agua primero para que alcanzaran la orilla. Los demás usaron tablas de madera y partes del barco y de esta forma todos llegaron a la orilla sanos y salvos. Pablo tenía una misión y no por una tormenta y no por un naufragio dejó de hacer lo que Dios le había enviado a hacer a este mundo. No porque el día de hoy estés pasando una tormenta significa que Dios te ha abandonado. Él sigue ahí contigo y si estás escuchando esta prédica es porque aún estás vivo y el Señor tiene un propósito. Más adelante continúa la historia, así no termina la película. Llegaron a salvo, dice, cuando estuvieron a salvo, Hechos 28, verso 1, supimos, dice, que la isla se llamaba Malta y estaba lloviendo y hacía frío, es una isla en el Mediterráneo. Pero la gente que vivía allí fue muy amable. Dice que nos hicieron una fogata y nos recibieron a todos. Pablo recogió unos palos y los estaba poniendo en la fogata cuando una serpiente salió por el calor de la fogata y le mordió la mano. Es que este gallo literal ya no podía ser más quemado. O sea, lo trataron de apiedrar, se lo llevaron preso, lo trataron de matar, se subió a un barco, naufragaron, se bajó del barco, se tiraron a nadar, llegaron a una isla a duras penas. Lo reciben los nativos de la isla y están haciendo una fogata y cuando está haciendo la fogata, una serpiente le muerde la mano. O sea, es que ahí yo ya me echo a morir, ¿cierto? En otra versión
Porque recuerde, una versión. Dice, le mordió la mano. Dice, los de la isla vieron la serpiente colgando de la mano de Pablo y dijeron, este hombre debe ser un asesino. No murió en el mar, dice, pero la justicia divina no lo deja vivir. Las personas a tu alrededor siempre van a juzgar tu posición o tu situación. Van a comentar tu situación. Van a hablar por qué te pasa lo que te pasa. Van a tirar ideas de por qué estás pasando lo que estás pasando. Y ahora pongámonos en una historia alternativa, ¿cierto? Si habláramos de multiverso, como se está hablando ahora en las películas, una línea de tiempo paralela en la cual Pablo, luego de haber naufragado, está haciendo la fogata y le muerde la serpiente. Levanta la mano, todos ven lo que está pasando. Entonces Pablo, dudando del propósito al cual Dios lo había llamado, pensando que Dios lo había abandonado, le pide a sus compañeros, ¿cierto?, que estaban ahí en la isla con él, a los nativos, de que se detuvieran un momento, que todos juntos, con la serpiente ahí en la mano, hiciéramos una cadena de oración. Y le quería pedir a Dios que pregunta primero, ¿por qué me pasó lo que me pasó? Señor, ¿por qué naufragamos? ¿Por qué me mordió la serpiente? Que todo ahí, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué no se pregunta el porqué de la situación? ¿Cierto? Si es que yo fuese Pablo, con la serpiente colgando en la mano, con el problema colgando, le hubiese ido a preguntar al pastor, pastor, ¿por qué? Hubiese llamado al pastor por teléfono, necesito consejería urgente. Recuerde, en otra versión alternativa. Iría a hablar con el pastor de mi iglesia. Diría, pero ¿por qué me pasa lo que me pasa? Si yo ando predicando la palabra, ¿por qué si trato de ser una buena persona me pasan cosas malas, ¿cierto? Alguien en otra versión de la historia hubiese buscado qué es lo que pasa si me muerde una serpiente que salió de una ramita en una isla del Mediterráneo. De inmediato hubiese buscado en Google, en el celular, muerte instantánea, parálisis en todo el cuerpo. Y no, imagínense Pablo, hubiese tenido un teléfono y hubiese empezado a buscar en internet qué es lo que pasa cuando me muerde una serpiente. ¿Qué es lo que pasa luego de haber pasado muchas horas en el barco naufragado y que luego te pique una serpiente? Y lo empieza a leer y Pablo se empieza a angustiar y dice, no, aquí me muero, se acabó, estoy leyendo esto. Haber buscado en un libro, haber llamado a un especialista, a un doctor. ¿Hay alguno de los que sobrevivió aquí que sepa algo de medicina? Un doctor que estaba también siendo prófugo de la justicia. Dime, Pablo, ¿qué te pasa? Me acaba de morder una serpiente. No, hay que amputar la mano. Eso es lo más seguro que hay que hacer. ¿Cuánto hubiésemos hecho tantas cosas en ese momento? Y otros dramáticos como yo no hubiésemos echado a morir, ¿cierto? Yo me tiro al piso, Señor, quítame la vida, hasta aquí yo llegué. Un buen espectáculo me hubiese dado. Gracias a Dios, Pablo sabía que había una sola versión para el propósito para el cual Dios lo había llamado. Y como él sabía que tenía una misión, como él sabía que tenía un propósito, ningún problema iba a hacer que él se detuviera y que no continuara en ese propósito. Y cuán buenos somos para detenernos. Nos llega una cuenta que no esperábamos, todo el día mal, nos detenemos. Dejamos de orar, dejamos de leer, dejamos de venir a la iglesia, una enfermedad, un mal diagnóstico, todo mal, nos detenemos. Alguien nos habla mal, nos detenemos. Pero mire lo que hace Pablo. Dice, pero Pablo lanzó la serpiente al fuego y a él no le pasó nada. Hay un concepto bien famoso en la psicología que se llama el pensamiento contrafáctico. Dice que significa que siempre estamos pensando qué hubiese pasado si. Por ejemplo, ¿qué habría pasado si hubiese decidido estudiar fuera de mi país? O si nunca hubiese terminado con mi pareja. En estos casos nos imaginamos qué sería de nosotros hoy si hubiésemos actuado diferente en el pasado. Dice, son razonamientos hipotéticos con los que en muchas ocasiones idealizamos la realidad. Entonces Pablo, si es que hubiese estado constantemente pensando en el pasado, en este pensamiento contrafáctico que dice la psicología, hubiese dicho,
¿Y si mejor nunca me hubiese puesto a predicar? Quizás ahora estaría mejor. Si quizás cuando me apiedraron me hubiese detenido porque no era lo que Dios quería para mi vida. ¿Y conoce esas personas que están constantemente pensando que todo tiempo pasado fue mejor? Yo me acuerdo, hace años, yo iba a la casa de unos amigos en ese entonces y tenían unos álbumes de fotos. Y siempre mirábamos los álbumes de fotos y siempre era como que en ese tiempo eran felices. Como que en ese tiempo todo era bueno, pero ahora no. Y yo encontraba súper entretenido ver los álbumes de fotos, pero ahora que lo veo en retrospectiva, veo que era algo muy nocivo y muy tóxico. Primero, porque había un menosprecio enorme a mi presente y al presente. Y segundo, porque dejamos fuera a Dios de la ecuación, sabiendo de que Él también quiere que estemos donde estamos. Y lo bueno y lo malo, Él lo puede utilizar para bien. Por eso el pensamiento contrafáctico es algo que te va a tener amarrado y aprisionado al pasado. Es que ¿qué hubiese pasado si no me hubiese embarazado? ¿Qué hubiese pasado si no me hubiese metido en este negocio? ¿Qué hubiese pasado si no hubiese empezado esta relación? Pero ya fue. Y el apóstol Pablo no se detuvo por el qué hubiese pasado. ¿Qué hubiese pasado si no hubiese ido a buscar la rama y no me hubiese? Yo una vez tuve un terrible accidente en bicicleta y pensé durante mucho tiempo, ¿qué hubiese pasado si un segundo antes no hubiese pasado por ahí? Pero no fue así. No fue así. Los accidentes, constantemente alguien piensa, es que si hubiese frenado un poco antes. Y ahí nos detenemos. Pablo se pudo haber detenido con el naufragio y no lo hizo. Pablo se pudo haber detenido con la mordedura en la mano. Dice, pero se la sacudió y no le pasó nada. Dice, ellos esperaban, los nativos de la isla, que se hinchara o cayera muerto, pero después de esperar mucho, vieron que no le pasó nada. Así que cambiaron de opinión, porque no se detuvo y no le pasó nada, y empezaron a decir que Pablo era un dios. Cerca de allí había unos terrenos que pertenecían a Publio, el funcionario romano más importante de aquella isla. Él, dice, los recibió en su casa y fue muy amable y se quedaron allí 3 días. El papá de Publio estaba muy enfermo de fiebre y desentería. Dice que Pablo fue a visitarlo, oró por él y después de imponerle manos, y tome ese detalle, quedó sano. ¿Dónde fue mordido Pablo? En la mano. Se le sacudió. Hay una sentencia de muerte en contra de Pablo. Dice, pero que Pablo no se detuvo ahí, se sacudió y con la misma mano que una serpiente lo mordió y le tenía que dar muerte, él con la misma mano se la impuso a un enfermo y dio vida. ¿Qué quiero decir con esto? Es maravilloso saber cómo Dios puede utilizar aún incluso nuestros errores y nuestras tormentas para bendición. Lo que el día de hoy estés atravesando, Dios quizás te está moldeando, te está procesando para que en algún momento tú puedas bendecir a otro con eso. Si hoy estás pasando una tremenda dificultad emocional, estás pasando un tremendo problema de ansiedad, es porque Dios está procesando tu corazón para que tú puedas pasar, para que te puedas sacudir esa prueba y luego tú puedas bendecir a otros con tu testimonio. Si hoy estás pasando por un problema gigante financiero, es porque Dios puede utilizar tus finanzas para luego bendecir a otros. Pero va a ser una decisión de no quedarte postrado ahí con el problema agarrado a tu mano. Dice que Pablo se lo sacudió y siguió adelante. Cuando entendemos que tenemos un Dios todopoderoso que tiene un plan más alto que los nuestros, que hay un propósito mayor para mi vida, entendemos que los problemas del tiempo presente no son nada en comparación al propósito que hay para nuestro futuro. Si hay problemas financieros el día de hoy, te animo a que puedas orar para que en un futuro tú puedas bendecir a otro con tus finanzas. Si hay un problema en tu matrimonio, que tu testimonio sea de bendición a otro en el futuro. Si hay un problema el día de hoy en tu físico, si estás atravesando alguna enfermedad, y yo sé que así ha sido. En nuestra iglesia hay personas que han sido enfermas de cáncer y luego su testimonio sirve para bendecir a otros. El pastor de nuestra iglesia, mi querido padre, se crió sin padre. Y él decidió que Dios fuera su padre. Y ahora él tiene una enorme paternidad para con otros. ¿Cómo psicológicamente se puede explicar eso? No tiene ningún sentido. Y yo veo que mis amigos que no vienen a la iglesia, amigos del deporte, de la vida,
los veo cómo consideran a mi papá como un papá. Y él se crió sin papá. Pasó por un naufragio en su niñez, pasó por una mordedura. Había algo malo en lo que, en su paternidad, en cómo él veía una figura paternal. Pero Dios sanó y le dio una doble porción de paternidad. El día de hoy le quiero animar a lo que sea que esté pasando, se lo pueda sacudir. Sacúdaselo. No se detenga. De repente Satanás es tan astuto porque, piense bien, no era una casualidad que una serpiente haya querido detener el plan de Pablo, porque una serpiente también quiso detener el mismo plan en el jardín del Edén. Pero Pablo se sacudió el problema, siguió adelante. A veces veo gente que viene a la iglesia muy contenta y ve algo que no le gusta y se queda con la mordedura de la serpiente y no sigue adelante. Sacúdaselo. Si alguien le habla mal, sacúdaselo. Si alguien no le hace algo que no le parece, sacúdaselo, porque hay un propósito mayor. Dice, cuando ocurrió esto, al final, Hechos 28, 9 y 10, vinieron todos los enfermos de la isla y Pablo también los sanó, y la gente de la isla los atendió muy bien y dieron todo lo necesario para el viaje. Con el propósito viene también la provisión, porque cuando caminamos en la voluntad del Señor, Él es el proveedor de esa voluntad, de ese propósito. Él corre con los gastos cuando caminamos hacia donde Él nos está mandando. Y a cada uno de los que está mirando esta transmisión, el Señor te está mandando a alguien, a hablarle a otros de Cristo, a servir en la iglesia, a ayudar a las personas. Yo sé que tú tienes en tu corazón algo que te enciende, que tú dices, yo creo que yo aquí podría hacer algo, pero los problemas te dejan detenido. Es que mi estado financiero, es que yo no soy tan capaz, es que esta persona me hizo esto, es que cuando yo salga de este problema. ¿Se imaginan Pablo se hubiese detenido? No se detuvo y dice que luego siguió, sanó todo el mundo y le dieron todo lo necesario para el viaje. Estás esperando primero que Dios te dé todo lo necesario para servirle. Pero hay primero que servirle para que Dios te dé todo lo necesario. Así funciona. Sacúdete eso de la mano. Hay una versión que el Señor, hay un plan para tu vida. Y nosotros no hemos ido como por los remakes de las películas, como yo le conté. Muchos están viviendo como la falsa película de su vida. Pero hay una versión en la cual tú eres libre de adicciones, en la cual tú eres libre de deudas, en la cual tú eres sano y bendices a otro con eso. ¿Por qué no el día de hoy orar para poder comenzar a caminar en eso, sabiendo que aún de las peores circunstancias el Señor puede traer bendición? Padre, te doy gracias por este día, Señor. Te quiero pedir por cada persona que ha escuchado este mensaje, para que tú le bendigas, Señor. Para que tú puedas usar lo que está roto en nuestro corazón y lo puedas reconstruir como un buen alfarero para que podamos bendecir a otros. Trae sanidad para que podamos compartir sanidad. Trae amor para que podamos compartir de ese amor, Señor, a quienes están envueltos en adicciones, pecados, en problemas, en situaciones de deudas. Que tú hoy, Señor, podamos con tu poder sacudirnos esos problemas, sacudirnos la serpiente y continuar en fe hacia adelante al propósito para el cual tú nos has llamado, Señor. Bendice a cada persona que se ha conectado el día de hoy y llénanos, Señor, de ti, de tu valentía, para poder continuar como el apóstol Pablo. Y yo sé que cuando demos esos pasos de fe, tú también traerás provisión a nuestras vidas. En tu poderoso nombre oramos. Amén. Querido hermano, hermana, que el Señor le bendiga muchísimo.